y para ayudarnos a ministrar. Y por supuesto, la dulce presencia del Espíritu Santo también se pasea por toda esta casa para llenarnos, para tocarnos, para traer el cambio que nosotros necesitamos, Señor. Padre, creemos en el poder de la oración y en estos momentos oramos por nuestro hermano John, Señor. Dios opera un milagro en esos riñones, Señor. Enviamos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo declaramos sano en el nombre de Jesús, Señor. A él, a John, Padre, repara, Señor, esos riñones y haz un milagro allí, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice a don Benito, Señor. Padre poderoso, guarda, preserva la vida de este hombre, Señor. La familia Correa Aguilar te necesita en estos momentos, Señor. No te olvides, Padre, y acuérdate, Señor amado, de Benedito, Señor amado. Levántalo, Dios, ten misericordia de él. Que la fe en la familia no se pierda, Señor, sino que sea restaurado y que tú lo levantes para testimonio de tu gloria, papá. Gracias, poderoso Dios, por la vida de nuestro hermano Pedro, Señor, quien va a la ciudad de Duitama, quien está allí compartiendo con su familia. Bendícelo, aguárdalo y tráelo con bien a su ciudad y a su casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermano. Quiero que leamos la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 22 y 23. Es una escritura bastante conocida por nosotros, es una historia que nos ha marcado y cada vez que la leemos encontramos algo allí interesante. ¿Está conmigo, iglesia? Dice la Biblia, hermanos, de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. El Señor nos bendiga en esta mañana por medio de su poderosa palabra. Amén. Estamos hablando, hermano, de la comunicación y especialmente de la comunicación en la familia. La importancia de mantener buena comunicación en la familia y con todas las personas. Y nuestro título la semana pasada era Sin palabras, porque hay comunicación, hermano, corporal, hay miradas, hay gestos, hay cosas que nos están comunicando siempre algo de las personas del uno al otro. Y el apóstol Pedro, hermano, que es un poquito más, no parece tan profundo, pero Pedro tiene unas cosas interesantes. Decíamos ayer en clase con Red Nueva Vida, hablábamos de la manera como el apóstol Pablo habla de la familia, pero también de la manera como el apóstol Pedro habla de la familia. Y Pedro nos da un mensaje allí en 1 de Pedro 3:1. Él dice lo siguiente, dice: asimismo vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y este es un mensaje no solo para las mujeres, sino que también, si usted analiza de ahí en adelante, de hecho la semana pasada hablamos de cómo gana el esposo, la esposa al esposo para Cristo, sin mencionar una palabra, y cómo gana el esposo a la esposa para Cristo, sin mencionar una palabra,
y cómo ganamos a nuestros hijos para Cristo sin mencionar palabra, y cómo ganamos al prójimo para Cristo sin mencionar palabra. Y por supuesto, eso tiene que ver con la conducta. Concluimos mencionando, hermano, cómo el Señor Jesucristo ganó al ladrón y al centurión sin palabras. No fue necesario que le diera el discipulado 1, 2 y 3. No fue necesario que le compartiera 6 razones por las que Cristo vino al mundo. No fue necesario compartirle las 4 leyes espirituales. No, Jesús los ganó sin nombrar una sola palabra. Y eso quiere decir que usted se puede ganar a su esposo, usted se puede ganar a su esposa, usted se puede ganar a sus hijos, usted puede ganar muchas almas para Cristo solamente con una conducta bíblica. Yo sé que el mensaje es fuerte, hermano. Jesús nos enseñó allí en la cruz. Ahí están a él pegándole. Ahí está el centurión, que es el que se conmueve, pegándole, y cómo le clava la lanza en su costado. Yo no sé qué le respondería yo a uno que me pegue una cuchillada de esas, hermano. ¿Cómo respondería usted? ¡Uy! Pero Jesús se queda callado. Es más, él tiene un poquitico de oxígeno que lo está usando para un sermón que se conoce como el sermón de las 7 palabras. Él solamente dice cositas pero muy suaves. Y los 2 ladrones, concluimos diciendo que los 2 ladrones, no es que conocemos al ladrón bueno y al ladrón malo. En estos momentos los 2 eran malos. Dice que los que estaban siendo crucificados con él le injuriaban. O sea que el ladrón que se convirtió después también lo maldijo. También le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero Jesús se quedó callado. Y la Biblia dice que tan pronto él levantó su mirada al cielo y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se dirigió a los ladrones ni al soldado romano, se dirigió a su padre. Y en ese momento el soldado tiró su lanza y dijo: ay, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y minutos antes el ladrón malo también le dijo: Señor, perdóname, yo te estoy maldiciendo, perdóname, Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y solamente soltó una palabrita a él diciendo: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ya se habían convertido ellos sin que Jesús le hubiese dicho una palabra. Y en la comunicación, hermano, su actitud y mi actitud como pareja puede hacer que ese cónyuge se rinda a los pies de Cristo, viendo cómo nosotros no devolvemos mal por mal, viendo cómo nosotros no nos comportamos como debiéramos comportarnos. Como un hombre natural, como una mujer natural se puede comportar cuando se le ofende. Pero cuando usted hace y pone en práctica lo que llamamos una conducta, allí en la comunicación te quedas callado o no responde de la misma manera, eso hace que la gente diga: verdaderamente este hombre o esta mujer tiene a Cristo en su corazón. Yo les dije que cuando yo vivía allí al frente del grupo Caliche, hermano, dicen que vivir al lado de los evangélicos es terrible, ¿no? Por la bulla. Pero al frente del grupo Caliche ni se diga. Y tenía una vecina que barría en las mañanas, señora muy juiciosa, se paraba y barría, pero no traía recogedor y me echaba el mugre a mí. Y yo me paraba, mientras quien fuera mi esposa me preparaba el desayuno, yo me paraba a barrer y veía el mugre ahí. Al otro día miré por la ventana y ahí estaba la vecina barriendo. Le quedaba limpiecito el pedacito de él, pero me lanzaba el mugre para allá.
Y esta vieja me va a escuchar. Esta vieja me va a escuchar. Y el Espíritu Santo dijo, tú le vas a enseñar. ¿Cómo? Si tú le vas a enseñar. Y yo me paraba y recogía el mugre. Cuando ella venía ya de la tienda, yo le decía, buenos días, vecina. Y ni me contestaba. Vieja maleducada. Así fuimos haciendo una amistad. Ahí había una iglesia en la parte de abajo, hermano. Y así logramos hacer que ella llegara. No le pagamos mal por mal. Si usted quiere ganarse a su vecino para Cristo, no se iguale a él. Usted tiene a Cristo. Se supone, ¿no? Se supone que si él le echa la madre, usted no le va a decir la suya también, sino que usted lo bendice. ¿Qué nos enseñó el maestro? ¿Qué nos enseñó Jesús? Bendecir a los que ¿qué? Ay, eso no es fácil. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, mire, mujeres, ustedes se pueden ganar. El hermano Fabián me hacía reír. Usted se puede ganar al tonto para Cristo. ¿Cómo? Tratándolo bien. Y decimos que las mujeres tienen todo para poderse ganar al Señor, para Cristo. Tratándolo bien, respetándolo. Si mencionábamos el cuento evangélico de la hermana que dice que le botó la cerveza. Pastor, le boté la cerveza a mi marido. Llenó la nevera de cerveza y las boté. Y el pastor le dijo, hágame el favor y respete, vaya, métalas allá. Pastor, sí, yo respete. ¿Su marido es cristiano? No, entonces respételo. Y se fue y le metió la cerveza allá. Y le dijo, ¿qué está haciendo, mujer? Dijo, pues el pastor me mandó que metiera la cerveza en la nevera. Y dijo, yo quiero conocer a ese pastor. Porque para poder ganar a la gente para Cristo, hermano, Pedro está diciendo que con una conducta casta, está hablando de con una manera diferente de tratar a la gente. Se dice que un pastor fue a visitar a una ovejita que hacía mucho tiempo no venía a la iglesia. Y el hombre estaba bravo. Llegó el pastor y la esposa le dijo, allá está frente a la chimenea y está que se enciende con la chimenea. Están igualitos los dos. Y el pastor, así como el pastor William que llega una semana después, llegó y el hombre estaba ahí mirando el fuego de la chimenea, los carbones. Y el pastor se sentó al ladito, no le dijo nada. Y se puso a mirar la llama de fuego con él también ahí. Entonces el hermano lo miró. Y el pastor ahí. El pastor lo miró. Pasó media hora. Nada, ninguno se decía nada, solamente cruzaban la mirada. De pronto el pastor tomó las tenazas y sacó un carbón de allá del fuego. Y lo puso aquí afuera. Y lo miró. Y el tipo lo miró serio. Pero siguió mirando el fuego. Y el pastor estaba ahí mirando el fuego con él también. El carbón se enfrió. Y el pastor volvió y agarró ahora el carbón ya frío con la mano y lo tiró al fuego. El tipo lo miró y se quedaron viendo el fuego los dos. Y de repente se dieron cuenta cómo el carbón que estaba afuera frío volvió a encenderse y a ponerse rojo. Después de casi hora y media, el hermano miró al pastor y le dijo, nos vemos el domingo en culto. Hay mensajes, hermano, que nosotros podemos dar sin mencionar una palabra alguna. Y el maestro, bueno, el que lo entendió, lo vi muy callado, ¿no? Después se lo explico allá afuera, o me invita a almorzar y yo le explico.
Escúcheme, hermano, que hay mensajes. Mira, en la historia de hoy o en las historias que vamos a ver hoy, hermano, Jesús, o seguimos hablando sin palabras para hacer crecer la fe de nosotros. Y la Biblia dice que Jesús no le respondió palabra alguna a una mujer que tenía su hija endemoniada. Y vino y le insistió y los discípulos le decían: Señor, que se calle esa vieja. Y ella seguía allí insistiendo. Y la Biblia dice: y Jesús no le respondió palabra alguna. El silencio de Jesús hizo que esa fe, o que la fe de esa mujer creciera. A veces el silencio de Dios, hermano, Jesús nos sigue hablando con su silencio, y su silencio, hermano, hace que la fe de nosotros crezca. Dígame si cuando uno se convierte, no todo es bonito, hermano. Uno se convierte al Señor y esa paz y esa tranquilidad, y Dios le habla, los hermanos lo buscan, lo visitan, pero hay un momento en el que uno se siente solo, que ni los hermanos, ni el pastor, ni Dios, como que no nos escucha. Pero lo que Dios quiere enseñarte es a que camine solo, a que su fe pueda crecer. Si Él se queda callado es porque está esperando que su fe crezca, al punto de que el Señor le dice a esta mujer en el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Le ha pasado a usted que vino al ayuno y dijo: Dios, háblame, y vino y Dios no le habló? Se hizo un retiro espiritual y usted fue a ese retiro y dijo: Dios, háblame, y Dios le habló a todos los que fueron al retiro, pero usted no le habló. Quizás vino el domingo al culto y dijo: Señor, háblame, y la palabra no tiene nada que ver con lo que usted está viviendo. Dios siempre nos está dando un mensaje, y aún en medio del silencio, Él lo que quiere es que su fe crezca. ¿Alguien alaba a Dios por eso, hermano? Él quiere que avancemos. Hay gente que le dice: no, es que yo no volví porque no me visitaron más. ¿Sabe por qué no lo visitaron? Porque Dios quiere que aprenda a caminar solo con Él. Porque, hermano, el pastor Maximiliano Silva tiene, en una de sus canciones habla del hermano Carretilla. El hermano Carretilla es el que hay que montarlo en la carretilla todos los días, llevarlo para culto y traerlo, y llevarlo y traerlo. Sabe, hermano, Dios quiere que su fe crezca, que cuando haya bendición venga a adorar al Señor, y cuando no haya, también venga a adorar al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey? Que cuando me saludan, hermano, yo estoy bien, pero cuando no me saludan también, porque a mí, hermano, no me importa que no me tengan, yo tengo al Todopoderoso de mi lado. Amén. La Biblia nos habla de un David a quien su mismo padre lo ignoró. Dios envió para que ungieran al rey de Israel, y él era David el rey. Y su papá mostró a todos sus hijos, los más bonitos, los más grandes, los preferidos de él, y al viejo se le olvidó David. Pero se podrán olvidar de ti los hombres, Dios no se olvidará de ti. Llegará un momento donde Dios diga: aquí falta Julano, tráigalo para acá. Entonces, cuando Dios se queda callado, Jesús gana mucho, hermano. No solamente Jesús nos enseñó a ganar, hermano, con palabras, sino también a ganar sin palabras, con una conducta de un verdadero cristiano. Y también, hermano, cuando Jesús se queda callado es porque está construyendo fe en nosotros, hermano. El segundo que quiero mencionar, hermano, es que sin palabras, para que tu fe se accione. Cuando el Señor se queda callado es porque quiere hacer crecer su fe, pero cuando el Señor se queda callado es porque también quiere que usted se mueva, que yo me mueva. Y el versículo que tenemos aquí, o los versículos que tenemos, lo tenemos en Marcos capítulo 10, versículo 48 al 50. Leo la palabra y dice: y muchos le reprendían. ¿Para qué? Estamos hablando de Bartimeo, el ciego. Él estaba gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor calladito, no respondió nada. Y los discípulos, ayudándole más bien, le dicen: vea, cállese. Pero él, dice, clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús
De repente el Señor se detiene y le dijo, llámelo, ven acá, venga acá. Y llamaron al ciego. Dice la Biblia, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamar y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Dice la Biblia, él entonces arrojando su ¿qué? Su capa, se acercó al Señor. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Tuvo que arrojar su capa. Jesús no le quitó la capa. Él tuvo que arrojar su capa. Y los teólogos dicen que la capa era como un permiso que le daban a los mendigos para poder pedir plata. Usted quiere pedir plata, tiene que ponerse una capa para que lo reconocieran como un mendigo. Él venía detrás de Jesús pidiéndole al Señor que lo sanara, pero no quería soltar su capa. Y llega el momento en el que el Señor se queda callado a ver qué va a hacer el hombre. Y cuando el hombre reacciona y el Señor lo llama, suelta su capa. Y no más, se acabó la pidera de limosna. Yo necesito que el Señor me sane. Y lo que Dios quiere cuando se queda callado es porque Él quiere que usted accione, que usted se mueva, que usted suelte. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Sabe que me tuve que pesar estos días, hermano? Santísimo, ya uno se sube al peso como en ese susto, ¿no? ¿Sí o no? Y uno sí, uno se baja del peso diciendo, no, es que la ropa pesa mucho, ¿cierto? Y yo voy a abrir mi corazón aquí delante de ustedes. Estaba en 95. La doctora me dijo, súbase el peso. Ay, doctora. ¿Por qué le da miedo? Y porque de pronto se lo daño, doctora. Y me subí cuando marca 91. Uy, qué alegría. Dígame si no. Los que han sido gordos alguna vez en la vida. Cuando uno se sube al peso y pum, 4 kilos, hermano, 3 kilos de una vez. ¡Wow! Y yo me bajé con esa alegría, hermano. ¿Sabe que hay gente que le pasa o nos pasa como Bartimeo, hermano? Que le rogamos a Dios que nos ayude a bajar de peso. Pero llegan las hallacas del viernes, ¿no, hermano? Yo el viernes dije, no voy a cenar y cuando llegué Alan llevó las hallacas allá y yo entraba a la cocina, tomaba un poquito de café, puse nervioso, entré, un pedacito de panela. Hay unas uvas que tiene Paola allá para la niña, el jugo, y Paola, no me coman las uvas. Una uvita nomás. Hasta que no, agarré la hallaca y después, ¿dónde está la pastilla de la atención, Paola? Mire, que a veces queremos, hermano, que Dios haga milagros, pero nosotros no ponemos, tiene que soltar la capa. La traducción, hermano, para explicar esto, es decir, tiene que soltar la yaca. Si usted está orando y quiere que Dios se mueva, hermano, suelte. Y a su nombre. Porque hay gente que queremos trabajo. Señor, envíame un trabajo bueno, Señor. Y no salimos a buscar trabajo. Ni te puedes reventar orando, que Dios no te va a dar la respuesta, hermano. Hay gente que quiere que Dios haga todo, Señor, bendíceme económicamente. Y sale un trabajo, hermano, no, yo no, con ese sol, no, yo que. Hay que poner en acción la fe. Y a veces cuando Dios se queda callado, a usted que Dios no le ha dado respuesta, Dios está calladito porque usted sigue pidiéndole a Él, pero no suelta la capa. A alguien le está hablando Dios esta mañana, yo lo veo muy calladito, de repente sí. Señor, cambia a mi marido. ¡Ay, Señor! Y Dios le está diciendo, ¿cómo es que dice el meme? Dele la razón. ¡No! Eso jamás. Dios quiere que le dé la razón. Dios quiere que lo trate bien. Dios, por eso nos deja el apóstol Pedro diciendo, ¿quiere ganárselo? Trátelo bien, trátelo con respeto.
Cuando llegue del trabajo, quítele los zapatos. Consiéntalo. Acarícielo. Y después dígale, vamos para culto. Un día llegué y encontré una pareja bravos. ¿Y qué pasó? ¿Pero cuál es la pelea, hermanos? Perdónenme que yo me meta en su vida privada, pero no, es que pastor, es que ella convíeme a culto. Y yo le digo, hágame comida antes de culto. No. Y yo le dije a la hermana, hágale comida antes del culto. Y después estaba el bobo aquí en el culto lleno y contento. Es decir, hermano, es cuestión de ponerle fe al asunto. ¿Y qué hace usted orando todo el tiempo si usted no deja de ser cantaletosa? ¿O qué hace usted orando, hombre, por esa mujer, hermano? Yo conocí, recuerda a Johncito, al loco, al que murió de COVID, el de la cruzada. Se me olvida el nombre de él. Freimar, sí. Que la esposa de él no era cristiana. Y este tipo tremendo loco, hermano. Y la esposa no era cristiana. Y él dijo, ¿sabe? Y sabe que, y él hablaba así, y sabe, pastor, me la estoy ganando. Ya vino culto, ya me acompaña culto. Me la estoy ganando con buen trato, pastor, con buen trato. Así es. De esa manera, hermano. Ahora Jesús nos enseña que Él a veces se queda callado porque quiere hacer crecer su fe. Jesús nos enseña que Él se queda callado porque Él está esperando que usted también accione. También accione. Suelte la capa. Y por último, hermano, Jesús se queda callado también. O quiere que nos callemos, hermano. Dice, sin palabras para ayudarte a tener más comunión con Dios. Y aquí me detengo un momentico, porque voy a quizás a sacudir la teología de algunos. Cuando yo me convertí al Señor, hermano, yo de verdad que no entendía muchas cosas en la iglesia. Y una de las cosas era que esta gente gritaba mucho. Y me convirtieron a mí en gritón también. Pero especialmente, hermano, cuando orábamos, yo no entendía eso. Vamos a orar. Y yo, santísimo Dios. ¿Y aquí dónde me metí yo? Y ciertamente Dios ahí, hermano. Una vez estoy así callado, así, mirándolos orar a ellos aquí en un ayuno. Y era uno que hablaba en lenguas y el otro allá. Y yo así como todo asustado. Y de repente la hermana que está orando se voltea y me pone la mano así en la frente. Y me dice, no dudes, porque el que duda es como la sonda. Y yo, wow, Señor, sí, Señor. Y lo digo, hermano, porque a veces usted y yo en nuestra comunión con Dios no dejamos hablar a Dios. Y hay gente que ora 3 horas, hermano, y no para. Yo me imagino a Dios buscando al ángel más desocupado. Venga, escúcheme aquí a esta momentico, porque uy, me tiene que me revienta. Y Señor, y Padre, y Señor, y Padre, y sí, y Dios, sí, ya, pero déjeme que yo le quiero. Amén. Y llora y grita. Y Dios, pero déjame hablar. Estamos diciendo que en la comunicación hay que dejar hablar al otro. Y los evangélicos, ¿cómo así, hermano? Es cierto que sí, a mí a veces me metes espíritu y yo me calmo. Y porque me pongo cansón con Dios y Padre, y Señor, y para aquí, y para allá, y los demonios, y los atos, y los marros, y acá al diablo le parto un cacho, lo amarro, y ya estoy, y yo dele, y yo siento que Dios, cuando yo me quedo así como hablando mucho, como que me da pena. Uy, Señor, sí, Padre. Diga usted, Señor. Y hay momentos, escúcheme, hermano, porque hay gente que se frustra en esto, porque hay momentos que llega a la iglesia y no le sale una palabra. Y entonces usted se siente el más miserable, el evangélico más malo que pueda existir, porque no es capaz de decirle nada a Dios. Y de paso los directores a veces nos ayudan. Vamos, hermano, grite, alce la voz. Y ciertamente habrá momentos, hermano, donde tenemos que orar y alzar la voz, pero hay que aprender a escuchar a Dios.
Y hay gente a la que Dios le está diciendo: shh, espere que le voy a hablar. Espérate tantito. Hay momentos donde que necesitamos llegar, hermano, a nuestro cuarto, como dice el versículo Mateo, creo que es 6:6, Pastor Juan Carlos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En secreto. Y tu Padre que ve. No dice tu Padre que oye, dice tu Padre que ve. ¿Ve dónde? Él quiere contemplarte. Él quiere mirarte. Tu Padre que ve en secreto. Hay momentos donde Dios quiere solamente que entres al secreto de Él. Y callados allí, te vas a dar cuenta que de repente empiezan a bajar unas cositas por aquí. ¿Cómo te quebrantas? Porque empieza a haber una verdadera comunicación con Él. Y viene algo, hermano, viene alguna imagen, viene algún mensaje a tu mente. Dios hablándote. En la comunicación hay que dejar hablar a Dios. Hay que dejar que Dios nos hable a nosotros. Una vez una hermana dijo: vine al ayuno, pastor. Y yo venía muy triste, me senté ahí. Yo dije: Señor, no tengo nada que decirle. Y de repente vino un pajarito cuando no teníamos el celorazo y ¡pum! Estaba construyendo un nido allá y traía un papelito en la boca y se le cayó el papelito y se vino el papelito así cayó. Era un versículo bíblico, pastor. Era justamente lo que yo estaba necesitando. Porque a veces no dejamos hablar a Dios. Shh, cállate. El coro dice que cuando Él se queda callado es porque Él está trabajando. Shh, déjalo. Concluyo con esto, hermano. Concluyo diciendo que a veces Dios tiene que silenciarnos a la fuerza. Pastor Claudio dice, allá donde está hermano Pedro, algunas veces les he contado porque me impactó lo que él dijo. Hay una iglesia interamericana en todo el centro del departamento Santander, en una vereda, hermano, que no llega nadie, donde estuvo pastoreando el pastor Alfonso Amado, pastor. Es una iglesia bellísima, toda la cima de la montaña. Para construirla, la gente subía en bestias, hermano, la arena y el cemento, hermano, y al hombro. Es una cosa de locos. Y es un templo grande, pero tiene un techo en sí grande también. Y en aquella vigilia, hermano, ellos llegaron todos a la vigilia. Esa iglesia estaba a reventar. Pero de repente cayó un aguacero, hermano, esas gotas que parecen piedras. Y entonces el director empezó con el micrófono. Y la gente, y el grupo de alabanza pasó ahí. Pero no, hermano, el techo sonaba más duro que los instrumentos. Y los muchachos, porque se cansaron, se acercaron al pastor y le manoteaban al pastor. Que nosotros nos vamos porque mire, escucha, el pastor, ¿qué? Y ese techo. Y el pastor Claudio se quedó así sentadito, él era el predicador. Y como pudo, dijo él, como pude, traté de hacerme entender en medio del ruido y decirle: hermanos, es que Dios está cansado de escucharnos a nosotros y quiere que lo escuchemos a Él a través de la lluvia. Momentos en los que Dios te quiere hablar. Y Él habla en esa quietud, en esa calma. Dios está hablando porque quiere mejorar la comunión. Porque quizás Él necesita hablarte.
Los criados de David llegaron ante Nabal y le expusieron la necesidad. Y dice la Biblia, y después de que ellos expusieron la necesidad, callaron para dejarlo hablar a él. Y eso es comunicación. Cuando usted escucha a sus hijos, cuando usted escucha a su cónyuge, ¿será que el tonto tiene la razón? De repente la tenga. Él es brutico, pero de pronto tenga la razón. Escúchenlo. Cuando hay comunicación, hermano, allí se puede. Ahora, revertiendo esto al mensaje que Jesús dio en la cruz, y se ganó a los dos allí, a los dos últimos que se ganó, sin mencionar palabra alguna. Usted puede hacer que mucha gente siga al Señor con su silencio y con una conducta firme delante de Dios. Sus hijos que no quieren nada con el Evangelio, un día te dirán: ¿a qué hora es el culto, mamá? Porque ya no está la vieja cantaletosa allí, hermano. Ya no está aquí el viejo cantaletoso. El pastor David dice, dice que el papá tenía una manguera aquí. Cuando no querían ir a culto sacaba la manguera. El pastor Mateo Gess dice: me levantaban a las 4 de la mañana a orar, pero a que si no me paraba me daban. Mi papá, don Roberto, dice él, ahí está. Y don Roberto me miraba a mí como con pena. Él me sacaba a mí a hacer el devocional a las 4 de la mañana. Y si no, tome. ¿Y sabe qué hago con mis hijos hoy día? Yo hago el devocional con mis hijos jugando microfútbol. Vamos a jugar microfútbol, pero nos vamos a las 5 de la mañana y antes de salir hacemos una oración. Y cuando terminamos hacemos otra. La comunicación. Ahora, pero quiero que no se pierda este momento, hermano, donde Dios quiere que hagamos silencio y que lo escuchemos a Él. ¿Qué tal si te pones en pie esta mañana? El tiempo se fue. Dios no rechaza una oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escucharás. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. El mundo necesita
hablando. Es porque Él está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escucharás. Sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Hay momentos, iglesia, escúchame ahí con tus ojos cerrados. Hay momentos donde Dios muchas veces tiene que callarnos a la fuerza. Por eso el ángel le dijo a Zacarías, dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demoraba en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Comprendieron que había visto una visión en el santuario y él les hablaba por señas. Permaneció mudo hasta que el milagro ocurrió. Muchas veces las palabras que usted y yo estamos diciéndole a Dios, hermano, quizás no son las mejores. En medio de la angustia, en medio de la necesidad, estamos orando mal. Pero calla, enmudece delante del Señor, porque Él te va a hablar. Escúchame, cuando nosotros decimos palabras, esas palabras muchas veces se pueden refutar. Pero un buen ejemplo, hermano, nadie lo puede cuestionar. Pero tú le dices a Dios, Señor, yo no sé cómo pedirte, yo no sé cómo orar. Josafat le decía a Dios, Señor, y no sabemos qué hacer. El criado de Abraham se quedó en silencio tratando de discernir la voz de Dios. El salmista le dice al Señor, Señor, no te quedes callado en medio de mi crisis. Y a veces Dios no habla, a veces Dios se queda en silencio porque Él quiere que el milagro ocurra en su vida. Escuchemos a Dios. Él quiere hacer crecer su fe. Él quiere que soltemos la capa y Él quiere que tengamos una comunión íntima con Él.
solamente usted y su Padre. Su Padre que ve, Él te quiere mirar. Quizás hoy Dios no te quiere hablar, te quiere mirar. Porque viendo tus acciones, porque viendo tu movimiento, porque viendo cómo tú caminas con Él aún en medio de la necesidad y de la crisis, porque viendo cómo no maldices en medio de ese problema tan grande, porque viendo cómo no le reclamas a Él en medio de esa crisis que estás viviendo, sino que simplemente miras al cielo y quizás sin palabra alguna dices en tu corazón: Señor, que se haga tu voluntad, mas no la mía, Señor. Wow, eso toca el corazón de Dios, hermana, hermano. Cuando Dios ve que aún en medio de la crisis tú le sigues alabando, cuando Él ve que aún en medio tú dices: pero vale la pena seguir adelante con este matrimonio. Cuando aún en medio de la crisis con los hijos, pero valió la pena que ellos nacieran, son mi felicidad. Cuando aún, hermano, en medio de la crisis económica tú dices: no importa, yo sé que Dios no me dejará en vergüenza, Señor, yo te voy a seguir. Y aún así sigues, hermano, dando a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe? Eso hace que el Señor se desborde y tenga que decir: hijo, hija, grande es tu fe. Y Dios suelta esa palabra diciendo: hágase como tú quieras, como tú deseas en tu corazón, como lo que tú has anhelado. Y de repente viene, hermano, la bendición del Señor poderosamente a tu vida, y Él te sorprende y Él te bendice, y tendrás que llorar delante de Él sin palabras, simplemente: Señor, gracias.